El silencio en nuestra casa me golpeó como un impacto físico esa noche. Me quedé parada en el umbral de nuestra habitación, mirando la cama de hospital vacía donde Mateo había dado su último aliento horas antes. La enfermera del hospicio había retirado discretamente el equipo médico, pero la impresión de su cuerpo permanecía en el colchón, un recordatorio vacío de que mi esposo de 12 años se había ido para siempre. Mi nombre es Emilia. A los 36 años, nunca imaginé que sería viuda con un hijo de 9 años. Pero el cáncer no se preocupa por planes ni por justicia. No le importa que Mateo tuviera solo 38 años, que entrenara al equipo de béisbol de Oscar, o que todavía tuviera la misma sonrisa con hoyuelos que me hizo enamorarme de él en la universidad. Hace 2 años, el cáncer de estómago invadió nuestras vidas con brutal eficiencia. Recuerdo el momento en que el doctor dio el diagnóstico, la mano de Mateo apretando la mía tan fuertemente que dolía, aunque ninguno de los dos lo mencionó. Estábamos demasiado ocupados tratando de no ahogarnos en el repentino tsunami de miedo que nos envolvía. «Lucharemos contra esto», había dicho Mateo esa noche, su voz firme a pesar del temblor que sentía en sus dedos. «Tenemos opciones. Y luchamos». La exitosa carrera de Mateo en banca de inversiones significaba que podíamos pagar los mejores tratamientos disponibles. Volamos a ver especialistas en todo el país, probamos terapias experimentales, agotamos todas las vías médicas. El dinero no era problema, habríamos gastado hasta el último centavo si eso significaba más tiempo juntos. Pero el cáncer es un oponente implacable. Cada escaneo mostraba la enfermedad extendiéndose, consumiendo más de él a pesar de nuestros desesperados intentos por detener su progreso. Ver a la persona más fuerte que conocía desvanecerse lentamente fue como presenciar un eclipse solar en cámara lenta, la luz desapareciendo gradualmente hasta que solo quedaba oscuridad. A lo largo de esta pesadilla, surgió una clara división entre las personas en nuestras vidas. Los padres de Mateo, Esperanza y Ricardo, se convirtieron en nuestros cimientos. Viviendo a solo 20 minutos, intervinieron sin dudar cuando las cosas se pusieron difíciles. «Yo recogeré a Oscar de la escuela hoy», diría Esperanza, ya tomando sus llaves del coche antes de que pudiera terminar de explicar que Mateo estaba teniendo una mala reacción a su último tratamiento. «Y he preparado esa cazuela de pollo que le encanta. Está en tu refrigerador para esta noche». En los peores días, cuando Mateo no podía levantarse de la cama y yo funcionaba con 3 horas de sueño fragmentado, Ricardo aparecía en nuestra puerta con café y fuerza silenciosa. Sin declaraciones dramáticas de apoyo, solo presencia constante e inquebrantable. Se sentaba con Mateo durante horas, permitiéndome un tiempo precioso para ducharme, respirar, derrumbarme en privado antes de recomponerme nuevamente. Mis propios padres eran una historia completamente diferente. «Mamá, ¿puedes cuidar a Oscar mañana por la tarde? Mateo tiene un escaneo y necesito estar allí». La pausa en el teléfono siempre era reveladora. «Oh, Emilia». La voz de mi madre se desvanecía, cargada de reticencia. «Prometimos ayudar a Vanessa con sus solicitudes de trabajo hoy. ¿Sabes lo importante que es esto para ella?» Siempre era Vanessa. Mi hermana menor había sido la hija preferida desde antes de que pudiera recordar. Cuando tenía 7 años, mis padres se perdieron mi obra escolar porque Vanessa tenía una fiebre leve. Cuando me gradué de la preparatoria como mejor estudiante, se fueron inmediatamente después de mi discurso para asistir al recital de danza de Vanessa, aunque ella solo estaba en el conjunto. Lo había aceptado hace mucho tiempo. O eso creía. Mateo se convirtió en mi verdadera familia, y sus padres me trataban más como una hija que los míos. La noche que Mateo murió, yo sostenía su mano. Su respiración se había vuelto superficial horas antes, y la enfermera del hospicio me había advertido que el final estaba cerca. Oscar se había despedido antes, un momento tan desgarrador que todavía no puedo pensar en ello sin sentirme físicamente enferma. Ahora éramos solo nosotros. «Emilia», susurró Mateo, su voz tan débil que tuve que inclinarme cerca, «cuida de Oscar. Eres la persona más fuerte que conozco». Esas fueron sus últimas palabras. Me quedé sentada allí durante horas después, todavía aferrándome a su mano que se enfriaba, incapaz de aceptar que mi compañero de 12 años se había ido. Cuando finalmente encontré la fuerza para enviarle un mensaje a mi madre, su respuesta llegó 1 hora después. «Es terrible». Solo 2 palabras. Sin llamada. Sin ofrecimiento de venir. Sin preguntas sobre cómo estaba lidiando su nieto con la pérdida de su padre. Nada.
Los días después de la muerte de Mateo pasaron en una nebulosa de arreglos funerarios, papeleo y tratando de explicarle a Óscar que su padre no volvería a casa. Esperanza y Ricardo estuvieron ahí en cada paso del camino, manejando llamadas a la funeraria cuando yo no podía formar palabras y sentándose con Óscar cuando tenía preguntas que yo no podía responder. El día antes del funeral, me estaba ahogando en detalles. La funeraria necesitaba decisiones finales sobre el programa, parientes lejanos llamaban pidiendo indicaciones, y todavía necesitaba recoger el traje de Óscar. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que Mateo murió. Necesito pedirle a mis padres que cuiden a Óscar, le dije a Esperanza mientras nos sentábamos en mi mesa de la cocina rodeadas de tarjetas de condolencia. Tú y Ricardo ya están haciendo tanto. Llevé a Óscar a casa de mis padres, ensayando lo que diría. Cuando llegamos, mi madre abrió la puerta usando una chaqueta ligera, bolso ya en mano. Emilia, este no es un buen momento, dijo, sin siquiera invitarnos a entrar. Estamos a punto de salir. Mamá, por favor. Es solo por unas horas. Tengo que finalizar todo para el funeral de mañana. Hemos tenido estos planes durante semanas, intervino mi padre, apareciendo detrás de mi madre. No podemos cancelar ahora. Antes de que pudiera argumentar más, ambos salieron, cerrando la puerta con llave detrás de ellos. Realmente tenemos que irnos, dijo mi madre con firmeza. Estoy segura de que puedes encontrar a alguien más. Se apresuraron hacia su auto sin siquiera despedirse de Óscar, quien se quedó allí confundido y herido. Una vez que se fueron, llamé a mi amiga Laura, quien inmediatamente accedió a cuidarlo. Después de dejar a Óscar en casa de Laura, la curiosidad pudo más. Tomé un desvío por la casa de mis padres en mi camino a casa. Sus luces estaban encendidas, y el Mazda rojo de Vanessa estaba estacionado en la entrada. Así que ese es el plan importante, murmuré para mí misma, escapándoseme una risa amarga. No estaban ocupados en absoluto. Simplemente preferían ayudar a Vanessa que apoyarme a mí incluso ahora, cuando más los necesitaba. Esa noche, envié un mensaje a nuestro grupo familiar de WhatsApp. El funeral de Mateo es a las 11 de la mañana en la Capilla Memorial Grace. El servicio será seguido por una pequeña recepción. Observé cómo aparecían los recibos de lectura junto a los nombres de mis padres y Vanessa. Nadie respondió. La noche antes del funeral, la ansiedad me llevó a llamar directamente a mi madre. Mamá, viste mi mensaje sobre el funeral mañana, ¿verdad? Comienza a las 11. Hubo una pausa en la línea. Oh, Emilia, lo siento, pero no podremos asistir. Vanessa ha reservado varias mesas en Javier's para celebrar su ascenso. Es al mediodía, y ya nos hemos comprometido. Casi dejé caer el teléfono. Mamá, estamos hablando del funeral de Mateo. Mateo, quien pagó las reparaciones de su casa hace 3 años cuando el techo colapsó. Mateo, quien ha sido parte de nuestra familia por más de una década. Eso fue hace mucho tiempo, Emilia, respondió mi madre fríamente. Necesitamos enfocarnos en los vivos, no en los muertos. Vanessa necesita nuestro apoyo ahora mismo. Antes de que pudiera responder, colgó. Inmediatamente marqué el número de Vanessa, mi mano temblando de ira e incredulidad. Hola, contestó, sonando molesta porque había interrumpido su noche. Vanessa, mamá dice que tendrás una fiesta mañana al mismo tiempo que el funeral de Mateo. ¿No puedes reprogramarla o al menos retrasarla para que ellos puedan asistir al servicio primero? De ninguna manera, se burló. No puedo cambiar la reservación ahora. Todos ya han confirmado, y este ascenso es un gran logro. No es como si pudiera reprogramar una fiesta de funeral o lo que sea. Una fiesta de funeral, repetí, elevando mi voz. Mi esposo está muerto, Vanessa. El hombre que pagó toda tu educación universitaria. Eso fue hace siglos, desestimó. Mira, mi ascenso es más importante que algún funeral. La gente muere todos los días. Entonces ella también colgó. Me quedé allí en mi cocina, teléfono todavía en mano, completamente atónita. Como para torcer más el cuchillo, mi teléfono sonó con un mensaje de mi madre: deja de presionar a tu hermana. Su celebración es más importante que un funeral. Ha trabajado duro para este ascenso. El día del funeral de Mateo amaneció brillante y claro, una burla de la oscuridad que sentía por dentro.
El servicio fue hermoso en su simplicidad. Mateo nunca había sido de los que hacen exhibiciones elaboradas, y la modesta capilla estaba llena de personas que realmente se preocupaban por el colegas, amigos, vecinos y su familia. Su familia, de todos modos. Durante el elogio, hablé sobre la generosidad de Mateo, su amabilidad y su inquebrantable devoción a nuestro hijo. Óscar se sentó entre Esperanza y Ricardo, quienes sostenían sus manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después del servicio, varias personas se me acercaron, ofreciendo condolencias y preguntando por la ausencia de mis padres. Me sorprendió no ver a tus padres, dijo el compañero de habitación universitario de Mateo. ¿Están enfermos? Tenían un compromiso previo, respondí rígidamente, sin querer entrar en detalles. Esperanza notó mi incomodidad y suavemente dirigió la conversación hacia otro lado. Esa noche, después de que todos se habían ido a casa, me senté sola en la sala rodeada de tarjetas de condolencia y arreglos florales. La casa se sentía imposiblemente vacía sin Mateo, el silencio tan fuerte que dolía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Vanessa: espero que el funeral haya ido bien. Mamá publicó fotos de mi fiesta. Me ascendieron a ejecutiva senior de cuentas. Completo con emojis de fiesta. Sin condolencias. Sin reconocimiento de lo que acababa de pasar. Solo una celebración de su logro. Apagué mi teléfono sin responder y subí para revisar a Óscar. Estaba durmiendo profundamente, aferrándose al osito de peluche que Mateo le había dado en su último cumpleaños. Me metí en la cama junto a él, encontrando consuelo en el ritmo constante de su respiración. Durante la siguiente semana, me moví por la vida en una niebla. Esperanza y Ricardo venían a diario, trayendo comida, llevando a Óscar al parque, ayudándome a clasificar las pertenencias de Mateo. Mis padres no llamaron ni una vez ni para ver cómo estaba su nieto, ni para ver cómo me mantenía. Nada. Una semana después del funeral, recibí una llamada del abogado de Mateo, el señor Reyes. Señora Moreno, es hora de discutir el testamento de Mateo, explicó. Él fue bastante minucioso en sus preparativos. ¿Funcionaría mañana por la tarde para la lectura? Estuve de acuerdo y luego llamé a Esperanza y Ricardo para invitarlos. Habían sido nombrados en el testamento, por supuesto, y Mateo habría querido que estuvieran allí. Al día siguiente, el señor Reyes llegó a nuestra casa exactamente a las 2 de la tarde, llevando un maletín de cuero y vistiendo una expresión solemne que se suavizó cuando vio a Óscar. Tu padre hablaba de ti a menudo, le dijo a mi hijo, estrechando su pequeña mano formalmente. Estaba muy orgulloso de ti. Todos nos acomodamos en la sala, yo, Óscar, Esperanza y Ricardo, listos para lo que esperaba fuera una lectura sencilla. Mateo y yo habíamos discutido sus deseos extensamente durante su enfermedad, así que no habría sorpresas. Pero justo cuando el señor Reyes estaba a punto de comenzar, sonó el timbre. ¿Esperas a alguien más?, preguntó Esperanza, luciendo confundida. No, respondí, igualmente desconcertada mientras iba a abrir la puerta. Casi la cierro de golpe cuando vi a mis padres y a Vanessa parados en el porche, todos usando expresiones de simpatía exagerada. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté sin rodeos. Escuchemos sobre la lectura, dijo mi madre, tratando de mirar más allá de mí hacia la casa. Mateo no era un extraño para nosotros, ¿sabes? Tenemos derecho a estar aquí. ¿Un derecho?, repetí con incredulidad. No pudieron molestarse en venir a su funeral, pero ¿tienen un derecho a estar en la lectura de su testamento? Mi padre se aclaró la garganta. Vamos, Emilia, no hay necesidad de sacar a relucir viejos agravios. Estamos aquí para apoyarte. ¿Apoyarme?, me reí amargamente. Eso sí que es rico. Pero antes de que pudiera cerrar la puerta, mi madre gentilmente pasó a mi lado, con mi padre y Vanessa siguiéndola de cerca. Somos familia, dijo con firmeza, como si eso explicara todo. Me quedé allí aturdida por su audacia mientras se dirigían a la sala. Los rostros de Esperanza y Ricardo se oscurecieron cuando vieron quién había llegado. ¿Qué hacen ellos aquí?, susurró Ricardo cuando regresé. No tengo idea, respondí, mi mano temblando de ira. Pero no voy a hacer una escena frente a Óscar. El señor Reyes, siempre profesional, simplemente levantó una ceja antes de continuar. ¿Procedemos con la lectura del testamento? Mis padres y Vanessa se sentaron en el sofá frente a Esperanza y Ricardo, con Óscar a mi lado en un sillón.
la tensión en la habitación era sofocante. Yo, Mateo Daniel Moreno, estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, comenzó a leer el señor Reyes del documento formal. Mateo había dejado todo meticulosamente organizado. A sus padres, les dejó 200,000 pesos, suficiente para asegurar su cómoda jubilación y para agradecerles por su inquebrantable apoyo a lo largo de nuestro matrimonio y su enfermedad. Nunca esperábamos, comenzó Esperanza, su voz quebrándose mientras Ricardo sostenía su mano firmemente. Luego vinieron las disposiciones principales. A mí, me dejó nuestra casa, 2 apartamentos en el centro de la ciudad que ni siquiera sabía que tenía, y 400,000 pesos en activos líquidos. Los apartamentos generan ingresos significativos por alquiler, explicó el señor Reyes. Mateo los compró como inversiones hace 3 años. Me quedé allí atónita por el alcance de la planificación de Mateo. Había asegurado que Óscar y yo estaríamos financieramente seguros sin importar qué. Mientras el señor Reyes continuaba leyendo, noté que la expresión de mi madre cambiaba de leve simpatía a interés sin disimular. Vanessa se enderezó, de repente prestando atención. Cuando el abogado terminó, mi madre aplaudió. Bueno, estas son noticias maravillosas, ¿no, Emilia? Ahora estás bastante bien económicamente. La habitación quedó en silencio. Esperanza y Ricardo la miraron con asombro. Quiero decir, continuó mi madre, ajena a la atención, con 2 apartamentos y todo ese dinero, ciertamente puedes ayudar a la familia ahora. Vanessa ha estado luchando con el alquiler de su lugar, ¿no es así, querida? Vanessa asintió con entusiasmo. Es tan caro estos días, y tú tienes 2 apartamentos simplemente ahí. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi esposo ni siquiera estaba frío en su tumba, y ya estaban mirando sus bienes. Deberías darle uno de esos apartamentos a Vanessa, intervino mi padre, como si fuera la sugerencia más razonable del mundo. ¿Para qué necesitas 2 de todos modos? Me levanté lentamente, mis manos apretadas en puños a mis costados. ¿Están hablando en serio ahora? Se saltan el funeral de Mateo por una fiesta, me ignoran a mí y a Óscar por una semana, luego aparecen sin invitación a la lectura de su testamento para exigir su propiedad. Vamos, Emilia, comenzó mi padre, su tono condescendiente, no hay necesidad de ser egoísta. Estás sola ahora, pero tienes toda esta riqueza. Deberías compartirla. ¿Egoísta?, repetí, elevando mi voz. No estoy sola. Tengo a Óscar, y todo lo que Mateo dejó es para el futuro de su hijo. Cada centavo irá a asegurar que Óscar tenga la mejor educación, las mejores oportunidades, la mejor vida que su padre ya no puede estar aquí para proporcionar. Observé cómo mis padres y mi hermana intercambiaban miradas, sus ojos mirando a Óscar con algo que parecía inquietantemente como resentimiento. Estás siendo ridícula, espetó mi madre. Vanessa necesita ayuda ahora, no algún niño que ni siquiera irá a la universidad en años. Algún niño es tu nieto, intervino Ricardo, su voz tensa de ira. Y su padre acaba de morir. El rostro de mi madre se sonrojó de ira. No te atrevas a decirme cómo tratar a mi propio nieto, le espetó a Ricardo. Hemos estado en esta familia más tiempo que tú. Y sin embargo, han mostrado un interés notablemente pequeño en ser parte de ella, respondió Esperanza fríamente. Es suficiente, dije con firmeza, mi paciencia finalmente agotándose. Óscar, ¿puedes ir arriba a tu habitación por un rato? Lleva al señor Reyes contigo para mostrarle tus modelos de aviones. El abogado, claramente aliviado de escapar del drama familiar, rápidamente se levantó y tomó la mano de Óscar. Me encantaría ver tu colección, jovencito. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, me volví hacia mis padres y mi hermana, sin contenerme más. ¿Cómo se atreven a venir a mi casa días después del funeral de mi esposo al que no se molestaron en asistir y exigir su dinero? Mateo trabajó toda su vida para proveer para mí y Óscar. Luchó contra el cáncer durante 2 años, y en todo ese tiempo, ¿qué ayuda ofrecieron ustedes? Ninguna. Ni siquiera cuidarían a Óscar por unas horas. Eso no es justo, comenzó mi padre, pero lo interrumpí. No, lo que no es justo es que Mateo gastó miles de dólares arreglando su techo cuando colapsó durante esa tormenta hace 3 años. Lo que no es justo es que pagamos por toda la educación universitaria de Vanessa cuando afirmaron que no podían pagarla.
Bueno, déjenme dejar algo perfectamente claro, no voy a dar nada del dinero o propiedad de Mateo a ustedes. Ni ahora, ni nunca. Cada centavo irá a apoyar a Oscar y asegurar su futuro. Eso es lo que Mateo quería, y eso es lo que sucederá. El rostro de mi madre se contorsionó de rabia. Mocosa ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué exactamente han hecho por mí, mamá? Nombra una cosa. Un solo acto de crianza desinteresada. Abrió y cerró la boca, incapaz de dar una respuesta. Eso es lo que pensaba, dije en voz baja. Creo que es hora de que todos se vayan. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y me derrumbé en el sofá, de repente exhausta. Hiciste lo correcto, dijo Ricardo, su voz gentil pero firme. ¿Lo hice? Siguen siendo mis padres, y Vanessa sigue siendo mi hermana. La biología no hace familia, dijo Esperanza, sentándose a mi lado y tomando mi mano. El amor hace familia. Presentarse hace familia. Estar ahí en los momentos difíciles hace familia. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero todavía sintiendo el dolor del rechazo que me había seguido toda mi vida. Más tarde esa noche, después de que Esperanza y Ricardo se habían ido a casa y Oscar estaba dormido, me senté en mi computadora y vi que mi madre me había etiquetado en una publicación de redes sociales. Con el corazón roto porque mi hija mayor se ha vuelto tan codiciosa y egoísta después de la muerte de su esposo, negándose a ayudar a su hermana que está luchando a pesar de que ahora tiene 2 apartamentos en el centro de la ciudad y mucho dinero. La riqueza material la ha cambiado. Miré fijamente la pantalla, observando cómo comentarios compasivos llegaban de parientes y amigos de la familia que solo conocían cualquier versión retorcida de la historia que mi madre les había alimentado. No dejes que Emilia se salga con la suya. La familia debe ayudar a la familia. Pobre Vanessa, siempre luchando mientras Emilia tiene todo servido. Sentí una oleada de ira como nada que hubiera experimentado antes. Este era un nuevo mínimo, incluso para mi madre tratar de avergonzarme públicamente para que les diera el dinero de Mateo. Tomé un respiro profundo y comencé a escribir. Si mi madre quería airear la ropa sucia de nuestra familia en público, entonces yo le daría al público la versión completa, sin editar. He guardado silencio sobre esto por demasiado tiempo, pero ya que mi madre ha elegido hacer públicos nuestros asuntos familiares privados, siento que debo responder. Hace 3 días, enterramos a mi esposo Mateo después de su batalla de 2 años contra el cáncer de estómago. Mis padres y mi hermana no asistieron a su funeral. ¿Por qué? Porque mi hermana había programado una fiesta para celebrar su ascenso el mismo día, y ellos sintieron que eso era más importante. Para aquellos que no lo saben, Mateo ayudó a mis padres financieramente muchas veces a lo largo de los años, incluyendo pagar por reparaciones mayores a su hogar y financiar toda la educación universitaria de mi hermana. A pesar de esto, cuando necesité ayuda durante su enfermedad, incluso solo cuidando a nuestro hijo por unas horas, siempre estaban demasiado ocupados. Ayer, aparecieron sin invitación a la lectura del testamento de Mateo. Al enterarse de que nos había dejado a mí y a nuestro hijo financieramente seguros, inmediatamente exigieron que le diera una de nuestras propiedades de alquiler a mi hermana porque, y cito, ella la necesita más que algún niño. Ese, algún niño, es un nieto de 9 años que acaba de perder a su padre. Comparto esto no para herirlo, sino porque estoy cansada de ser pintada como la villana en una historia donde solo he tratado de ser una buena hija, hermana, esposa y madre. El dinero de Mateo será usado para la educación y el futuro de nuestro hijo, como él quería. Espero que esto aclare las cosas. Adjunté las capturas de pantalla que había guardado, incluyendo el mensaje donde mi madre había dicho que la fiesta de Vanessa era más importante que el funeral de Mateo, y varios textos donde se negaron a ayudar durante su enfermedad. Mi dedo se cernió sobre el botón de publicar durante varios segundos antes de finalmente presionarlo. En minutos, los comentarios en la publicación original de mi madre cambiaron de tono drásticamente. Minerva, ¿esto es cierto? ¿Te saltaste el funeral de tu yerno por una fiesta? No puedo creer que esperaras que Emilia regalara propiedades destinadas para su hijo. Esos mensajes de texto son impactantes. ¿Cómo pudiste decir que una fiesta es más importante que un funeral? Llamadas y mensajes llegaron durante toda la noche, parientes y amigos expresando conmoción por el comportamiento de mis padres y ofreciendo apoyo. Mi madre trató de afirmar en los comentarios que yo estaba mintiendo, pero las capturas de pantalla hablaban por sí mismas. Eventualmente,
eliminó su publicación original por completo, pero el daño a su reputación estaba hecho. A la mañana siguiente, desperté con docenas de llamadas perdidas de mis padres y Vanessa. Bloqueé sus números sin escuchar sus mensajes de voz. Lo que sea que tuvieran que decir, no estaba interesada en escucharlo. Durante las siguientes semanas, intentaron todo para contactarme: correos electrónicos rogando perdón pero todavía pidiendo dinero, mensajes a través de amigos mutuos, incluso apareciendo en nuestra casa sin anunciar. Cada vez, me mantuve firme en mi decisión de sacarlos de nuestras vidas. Nunca van a cambiar, ¿verdad?, le pregunté a Esperanza una tarde mientras veíamos a Oscar jugar en el patio trasero. La gente raramente lo hace, respondió honestamente. No fundamentalmente, de todos modos. Es extraño. Siempre pensé que necesitaba su aprobación, su amor. Pasé toda mi vida tratando de ganármelo, pero ahora reconoces tu propio valor, terminó por mí. Y ves que Oscar merece mejor que repetir ese ciclo. 6 meses después de la muerte de Mateo, la vida se había asentado en una nueva normalidad. Esperanza y Ricardo continuaban siendo pilares en nuestras vidas, uniéndose a nosotros para cenas dominicales y ayudando con las actividades escolares de Oscar. Había comenzado a administrar las propiedades de alquiler que Mateo nos había dejado, encontrando una satisfacción inesperada en el trabajo. Los apartamentos en el centro de la ciudad resultaron ser excelentes inversiones, proporcionando un ingreso constante que complementaba lo que había apartado para la educación de Oscar. En cuanto a mis padres y Vanessa, ocasionalmente escuchaba actualizaciones a través de la vid familiar. Estaban luchando financieramente aparentemente, Vanessa había perdido su trabajo, y mis padres se quejaban de los costos de jubilación. Cada vez, el mensajero insinuaba torpemente que quizás yo podría ayudarlos. Mi respuesta siempre era la misma: lamento escuchar que están teniendo problemas, pero mi responsabilidad es con mi hijo. Algunos me llamaban fría o implacable. Tal vez lo era. Pero cuando miraba a Oscar creciendo más fuerte y feliz cada día, rodeado de personas que realmente lo amaban, sabía que había tomado la decisión correcta. Una noche, mientras lo arropaba en la cama, me hizo una pregunta que me tomó desprevenida. «Mamá, ¿alguna vez extrañas a la abuela Minerva y al abuelo Arturo?» Hice una pausa, considerando cómo responder honestamente sin agobiarlo con problemas de adultos. «Extraño la relación que desearía que hubiéramos tenido», dije finalmente, «pero no la que realmente tuvimos». Asintió, pareciendo entender más de lo que un niño de su edad debería tener que comprender. «Me alegra que tengamos a la abuela Esperanza y al abuelo Ricardo». «A mí también, campeón». «A mí también». Algunas personas nunca entenderían por qué había sacado a mi familia de nacimiento de mi vida. Nunca habrían experimentado la decepción constante, el patrón de toda la vida de favoritismo, la dolorosa comprensión de que algunas personas simplemente son incapaces de poner a otros primero. Pero yo entendía. Y más importante aún, había roto el ciclo. Oscar crecería conociendo su valor, rodeado de personas que mostraban su amor a través de acciones, no solo palabras. Personas que aparecían cuando importaba, que no ponían condiciones a su apoyo, que no lo veían como un medio para un fin. A veces la familia en la que nacemos no es la familia que necesitamos. A veces tenemos que construir la nuestra propia. Y en esa construcción, encontramos la fuerza que nunca supimos que teníamos. Si te gusta esta historia, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. ¿Alguna vez has tenido que tomar decisiones difíciles sobre relaciones familiares? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte para más historias sobre los giros inesperados de la vida, porque a veces los momentos más difíciles nos llevan exactamente a donde necesitamos estar.